Cuando la confianza de Escorpio se rompe, algo profundo en su estructura psíquica y energética comienza a transformarse de manera irrevocable. Es un signo de agua, fijo, gobernado por Plutón y Marte, con la capacidad de sentir y procesar la traición con una intensidad que otros signos no pueden imaginar. Escorpio no vive la ruptura de la confianza como un simple malentendido o un error humano, la vive como la irrupción de un invasor en su templo interior, un lugar sagrado donde solo habitan quienes han sido elegidos tras un proceso largo, casi ritual, de evaluación silenciosa y pruebas invisibles. Cuando la confianza se rompe, Escorpio no actúa de inmediato de forma explosiva, aunque su regente Marte le susurre venganza inmediata. Primero siente el frío de la decepción en su columna vertebral y esa sensación de hielo lo vuelve introspectivo y silencioso. Sus ojos cambian, su mirada deja de ser cálida o cercana, adquiere una distancia glacial que solo busca evaluar el daño real que se le ha infligido. Bajo esa apariencia contenida, su mente recorre cada palabra, gesto y energía que percibió de esa persona, intentando entender en qué momento dejó abierta una grieta que permitió la traición o la mentira. En el terreno de la amistad, Escorpio asume que ya no hay retorno. Podrá saludar, sonreír superficialmente, sostener la cortesía si es estrictamente necesario, pero jamás volverá a entregar su corazón, sus secretos o su lealtad. Es un signo que vive por códigos inquebrantables, y la traición de un amigo no la percibe como un error cualquiera, la siente como una puñalada que prueba la falsedad de las palabras que escuchó durante años. Aún así, no necesita confrontar de forma directa en cada ocasión, su poder radica en la retirada silenciosa que llena el aire de un vacío tan absoluto que la otra persona siente la muerte energética de ese vínculo. Si la traición viene de un compañero de trabajo, Escorpio no explota, porque sabe que la rabia desbordada debilita su posición. Observa con frialdad, analiza movimientos, estudia reacciones y planea estrategias para fortalecer su territorio laboral, de modo que esa persona nunca más tenga poder de influencia sobre su prestigio, su seguridad o sus planes. Es como un estratega militar antiguo que conoce el arte de la guerra psíquica, emocional y política. El compañero que le falló ya no tiene cabida en su mundo, Escorpio moverá hilos con maestría, con un poder casi invisible, asegurándose de que jamás vuelva a dañar su camino. Cuando la traición proviene de una pareja, la herida es más profunda y peligrosa, porque Escorpio no ama con superficialidad, ama con el alma y con los demonios, con sus fantasmas y sus oraciones, con sus sombras y sus fuegos de creación y destrucción. La pareja que traiciona su confianza despierta un dolor tan brutal que, en ese instante, muere la parte que se vinculó con ternura y se levanta la parte que no perdona. Aunque Escorpio decida quedarse, nada vuelve a ser igual. La entrega emocional se convierte en un campo minado y el magnetismo de su pasión se tiñe de un tono oscuro, como si su amor ya no pudiera brotar sin filtrarse en ríos de desconfianza, control y dolor silencioso. Si decide irse, se irá con la dignidad de un rey destronado que ya no busca recuperar su corona, sino que emprende el camino hacia un reino nuevo donde nadie pueda volver a herirle de la misma forma. Escorpio no olvida. Puede perdonar desde un plano espiritual, en silencio y sin palabras, para liberar su alma de la prisión de la ira, pero jamás volverá a colocar a esa persona en la misma posición de su vida o de su corazón. Su memoria emocional es tan aguda que recuerda cada vibración de la traición, y aunque no lo mencione nunca más, esa huella le sirve de recordatorio para no permitir que la historia se repita. Cuando su confianza se rompe, Escorpio mueve los hilos de su destino con la fuerza de Plutón, regenerándose desde las cenizas. Reestructura sus fronteras, refuerza sus muros psíquicos y emocionales y eleva su intuición a niveles aún más altos. Si antes percibía las mentiras sutiles, después de una traición su capacidad de leer almas se amplifica. Es como si un código secreto dentro de él se activara para que jamás vuelva a ignorar señales mínimas de deslealtad. Desde ese día, Escorpio aprende a observar con mayor frialdad, a escuchar sin revelar sus emociones reales, a leer las intenciones de los demás antes de mostrar su propio mapa interno. Esto no significa que se vuelva insensible, significa que se vuelve impenetrable para quienes no hayan demostrado ser dignos de su alma. La traición no lo destruye, lo transmuta en algo más sabio, más feroz y más poderoso, porque su misión no es vivir confiando ciegamente, sino descubrir la verdad de cada ser que se cruza en su camino y mantenerse siempre en el centro de su poder, incluso en soledad. Allí donde otros signos se derrumban en desesperación o tristeza, Escorpio renace como un guerrero que ha visto la muerte y ha regresado, fortalecido por la oscuridad, llevando consigo la antorcha que ilumina su camino sin necesitar que nadie más la sostenga jamás.
Cuando la confianza de Escorpio se rompe, se despiertan memorias ancestrales que viven en su sangre, memorias que lo conectan con tiempos en los que la traición significaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre el honor y la humillación, entre el poder y la ruina. Escorpio porta en su espíritu el eco de clanes guerreros, de sacerdotes ocultos en templos subterráneos, de guardianes de secretos milenarios. Por eso su reacción no es solo emocional o psicológica, es también espiritual y energética. La traición no se siente únicamente en su corazón, se siente en su médula y en su sombra, en las capas más profundas de su alma, donde ninguna luz superficial alcanza a brillar. En ese momento se activa su conexión con Plutón, el señor del inframundo, que le recuerda su verdadera naturaleza como ser de transformación, destrucción y renacimiento. Por eso, cuando la confianza se quiebra, Escorpio no busca un simple consuelo ni un alivio rápido. Busca sentido, busca verdad, busca descender hasta las ruinas para recoger de allí lo que aún le pertenece y dejar atrás lo que ya está podrido. La traición lo obliga a realizar un viaje hacia sus propias sombras, no para perderse en ellas, sino para encontrar el diamante enterrado en el barro, ese núcleo indestructible que no depende de ningún otro ser humano. En ese descenso, su silencio se vuelve más profundo y sus ojos más intensos, porque está observando la realidad sin el velo de las ilusiones emocionales. Es un proceso doloroso y brutal, pero también es su mayor regalo, pues le permite recordar que nadie tiene el poder de quitarle su esencia, que cada traición no es un final sino un pasaje de iniciación hacia un poder mayor. Escorpio no se destruye ante la traición, se forja nuevamente en un fuego más frío y más brillante, se convierte en un acero negro que ya no necesita demostrar su fuerza porque su sola presencia la irradia. Cuando su confianza es rota, Escorpio afila su intuición y la convierte en un arma sagrada. Antes escuchaba su voz interior con atención, pero ahora la escucha con devoción. Cada vibración que percibe de otra persona se filtra por un radar invisible que analiza su veracidad, su intención, su oscuridad oculta. Esto no significa que se vuelva paranoico, significa que se vuelve sabio, que despierta en él un maestro silencioso que sabe leer los códigos de la energía y de la palabra con una exactitud que asusta. Esto le permite elegir con mayor precisión a quienes deja entrar en sus espacios internos, asegurándose de que ninguno vuelva a profanar su templo con mentiras. Cuando la traición proviene de un lugar donde había amor o amistad profunda, Escorpio experimenta una muerte simbólica de ese vínculo, pero en esa muerte hay un poder secreto. Aprende a amar su propia compañía, a enraizarse en su mundo interno con la certeza de que su fortaleza no depende de la lealtad de otros, sino de la fidelidad que él tiene consigo mismo. Se convierte en su mejor amigo y en su guardián supremo. Fortalece sus límites energéticos como murallas invisibles que no se alzan desde el odio ni desde la amargura, sino desde la consciencia plena de su propio valor. Si antes dudaba de su intuición, después de una traición nunca más la vuelve a ignorar, porque comprende que es su brújula y su escudo en esta vida. En este proceso, la energía de Marte también despierta, recordándole que su misión no es quedarse en el dolor ni en el resentimiento, sino usar esa herida como combustible para su grandeza. Canaliza su rabia en disciplina, su desilusión en objetivos, su tristeza en una mirada más profunda hacia los misterios de su propia existencia. Esa persona que le falló deja de tener relevancia en su camino, porque la traición solo fue un catalizador para su ascenso. Deja de pensar en la traición como una injusticia y comienza a verla como un entrenamiento espiritual. Cada vez que algo muere en su vida, algo más verdadero renace. Cuando la confianza se rompe, Escorpio también refuerza sus artes de protección energética. A veces, sin que nadie lo sepa, realiza rituales silenciosos para cortar lazos, oraciones secretas para cerrar portales por donde la traición pudiera volver a entrar, decretos mentales para limpiar su campo de cualquier influencia destructiva. No son rituales que necesiten velas ni altares visibles, son actos de voluntad pura, de una concentración tan absoluta que la realidad misma obedece su decreto. Escorpio mueve los hilos de su destino con una fuerza psíquica que moldea el futuro, asegurándose de que esa lección no vuelva a repetirse de la misma manera. Si la traición fue en el amor, es capaz de amar con más profundidad en el futuro, pero desde un lugar que no confunde pasión con ceguera, entrega con sumisión, romanticismo con ingenuidad. Aprende a sostener su poder incluso en el amor más grande, a no perderse en las mareas de la fusión emocional sin anclar primero su verdad más profunda. Si la traición fue en la amistad, Escorpio se convierte en un guardián de sus secretos y en un ermitaño selectivo que observa con serenidad desde las sombras, permitiéndose la soledad antes que la compañía de quien no es digno. Si fue en el trabajo,
se convierte en un estratega invencible que ya no confía en palabras amables, sino en hechos y vibraciones, y su instinto para detectar enemigos ocultos se vuelve casi sobrenatural. Escorpio jamás será vencido por la traición porque en su esencia está escrito el código del Fénix, ese que arde en llamas negras y rojas, y que tras cada muerte, tras cada herida, tras cada traición, se levanta del polvo más puro y más sabio, con el corazón latiendo con una fuerza más poderosa que antes, con los ojos viendo más allá de los velos humanos, con un espíritu que ningún veneno podrá quebrar. La traición no es su final, es la forja donde se convierte en su versión más imparable. Y quien alguna vez le falló, cuando vea su renacimiento, sentirá la ausencia eterna de su luz, porque Escorpio ya no vuelve donde su confianza fue profanada. Simplemente asciende, más silencioso y más fuerte, caminando con su sombra y su luz unidas en un poder que no necesita venganza, porque su sola existencia, plena, sabia e indestructible, es su victoria definitiva sobre cualquier traición. Cuando la confianza de Escorpio se rompe, su alma se abre a realidades que estaban dormidas. La traición despierta en su memoria celular recuerdos de otras vidas donde también fue herido o traicionado, y en ese despertar siente la vibración de antiguos dolores que no lo debilitan sino que lo empujan a asumir su lugar como guerrero del inframundo. Se activa en su conciencia un estado de alerta máxima, como si sus sentidos se volvieran nocturnos y pudieran percibir cada movimiento energético a su alrededor, reconociendo sin esfuerzo las intenciones más ocultas y los pensamientos disfrazados de bondad. La traición, lejos de dejarlo ciego por la rabia, le abre los ojos a una visión más real de las personas y del mundo, eliminando las neblinas de sus idealizaciones. Escorpio es un signo de agua, pero su agua no es superficial ni transparente, su agua es la del fondo oscuro del océano donde yacen tesoros y criaturas desconocidas. Cuando es traicionado, desciende aún más profundo en su propio océano, buscando no solo las causas externas de la traición sino también las razones internas, los patrones inconscientes que lo llevaron a confiar donde no debía. Esta introspección no es una autocrítica débil, es un viaje psíquico de autodescubrimiento donde comprende las grietas de su propio poder. Sale de allí con una conciencia nueva, con un conocimiento tan feroz de sí mismo que ya no habrá fuerza que pueda usar sus sombras en su contra. Plutón le enseña que la traición es el portal hacia su propio renacimiento. Cada traición lo despoja de dependencias emocionales que él creía amor pero que, en realidad, eran cadenas disfrazadas de afecto. Cada vez que alguien rompe su confianza, Escorpio renuncia a una parte de su pasado, a un apego, a una identidad caduca, y emerge con la sensación de haberse liberado de algo que ya no pertenecía a su destino. Es así como su camino se depura. La traición no es un castigo para él, es un impulso brutal de la vida para alejarlo de lo falso y empujarlo de nuevo a su verdad más pura, donde no existe el autoengaño ni la ingenuidad disfrazada de amor incondicional. Cuando la confianza se rompe, su energía sexual también cambia. Para Escorpio la sexualidad no es un simple placer, es un lenguaje del alma y del poder. Si la traición provino de un vínculo íntimo, su sexualidad se retrae como un animal herido y se esconde en sus cuevas más oscuras, pero no se apaga. Allí se alumbra con una llama secreta y se regenera hasta que su deseo vuelva a brotar, no desde la herida, sino desde un lugar fortalecido donde ya no busca fundirse con cualquiera, sino con quien merezca conocer su verdadero fuego. Esa regeneración sexual se convierte en un acto de alquimia. Su energía vital se transforma en creatividad, en disciplina férrea para sus objetivos, en un magnetismo más selectivo y poderoso. Ya no es un fuego que arde por arder, se convierte en un fuego que forja armas, templos y reinos internos. Cuando su confianza se rompe, Escorpio comienza a mover energías que otros ni siquiera saben que existen. Su silencio no es pasividad, es creación mágica. Cada pensamiento que emite es un decreto. Cada emoción que siente se convierte en fuerza dirigida. Cada palabra que elige guardar se convierte en un hechizo que moldea la realidad a su favor. Si antes confiaba y hablaba con apertura, después de la traición sus palabras se vuelven armas y sus silencios, escudos. Aprende a escuchar sin responder, a observar sin intervenir, a decidir sin anunciar. Su estrategia se vuelve tan fina y sutil que nadie percibe sus movimientos hasta que ya es demasiado tarde para frenarlos. La traición despierta también su compasión más profunda, aunque para otros sea invisible. Siente lástima por quien lo traicionó, no desde la arrogancia sino desde un entendimiento espiritual superior, porque percibe la miseria interior de un alma incapaz de sostener la verdad, la lealtad y la grandeza. Su compasión no es apertura para un retorno, es una compasión silenciosa y digna que le permite dejar ir sin odio,
porque Escorpio sabe que el odio es un lazo y él no necesita lazos con quien le falló. Su alma está destinada a cosas más grandes que atarse a quienes no pudieron honrar su esencia. El día que su confianza se rompe, algo de él muere, pero algo aún más fuerte nace. Pierde ingenuidad pero gana visión. Pierde candidez pero gana poder. Pierde la ilusión de lo que pensaba que era la otra persona, pero gana la certeza de quién es él. Desde ese momento camina con la cabeza más alta, con el pecho más firme, con los pies más enraizados en su verdad. Ya no busca protección afuera, porque se convierte en su propia fortaleza. Ya no busca validación, porque su sola presencia se vuelve una afirmación de vida. Ya no ruega ni pide, porque comprende que su destino se abre solo ante su propio poder. Escorpio sabe que no vino a esta vida para vivir en la superficie de las emociones. Vino a conocer los abismos y dominar los dragones que habitan en ellos. Cada traición es un dragón que mata, cada renacimiento es un reino que conquista. Por eso, cuando su confianza se rompe, no se hunde, no se destruye, no se vuelve débil. Se convierte en un soberano más sabio, en un guardián más selectivo, en un mago más silencioso, en un guerrero más temido y en un alma más libre. Nada ni nadie puede detener el destino de un Escorpio que, tras haber conocido la traición, descubre su verdadero poder y decide jamás volver a entregar su vida, su fuego y su visión a quien no sea digno de conocer los secretos de su reino interior. Cuando la confianza de Escorpio se rompe, se activa en su interior un mecanismo de protección ancestral que lo conecta con sus orígenes más primitivos, esos orígenes donde la traición era motivo de exilio o de guerra, donde el clan se defendía del invasor con estrategias silenciosas y movimientos letales. Su psique revive ese código instintivo y lo adapta a su realidad presente, transformándose en un ser que ya no busca ser comprendido ni aceptado, sino únicamente respetado y nunca más subestimado. Cada célula de su cuerpo comienza a vibrar en una frecuencia más alta y más afilada, como si su campo energético desarrollara púas invisibles que impiden a cualquiera acercarse sin la pureza y la verdad necesarias. El quiebre de la confianza le otorga la capacidad de ver con mayor claridad los ciclos de poder en los vínculos. Escorpio comprende en ese momento cuánta energía entregaba a personas que no tenían la fortaleza para sostenerla y decide retirar esa fuerza para reconectarla con su propósito superior. Allí donde antes destinaba su concentración y su pasión a sostener relaciones, la dirige hacia su destino más ambicioso, hacia proyectos que requieren su intensidad, hacia transformaciones que otros no se atreven ni a soñar. Es entonces cuando su mirada cambia para siempre, porque descubre que su peor dolor era, en realidad, el portal hacia su mayor ascenso. Plutón le recuerda en esos momentos que su misión no es sostener lo que está destinado a derrumbarse, sino aprender a usar los escombros como cimientos de imperios nuevos. Escorpio se vuelve un constructor silencioso, un arquitecto de su destino que ya no necesita anunciar sus planes ni compartirlos. Aprende el valor del secreto y de la discreción absoluta, no como un acto de desconfianza compulsiva sino como una estrategia de poder. Entiende que cuanto menos sepan de sus movimientos, más libres serán sus acciones, y cuanto menos se muestren sus emociones, más indestructible será su corazón. Cuando la confianza se rompe, Escorpio recuerda su propia inmortalidad espiritual. Comprende que puede perder personas, relaciones, lugares, posiciones y seguridades externas, pero jamás perderá su esencia indómita. Esa conciencia le devuelve una soberanía que no es arrogancia, es un estado interno de certeza que le permite caminar con serenidad aun cuando su mundo externo se esté desmoronando. Descubre su verdadero hogar dentro de sí, ese templo que no depende de promesas ajenas, ese refugio donde nada ni nadie puede entrar sin su permiso. La traición despierta en él también un poder oscuro que no significa maldad sino profundidad y magnetismo. Su sola presencia comienza a generar respeto silencioso. Sin pronunciar amenazas, su energía impone límites y su mirada disuade cualquier intento de manipulación futura. Es como si el aura de Escorpio adquiriera un tono más sombrío y sagrado al mismo tiempo, proyectando un mensaje psíquico que advierte que quien ose traicionarlo volverá a enfrentarse a la misma oscuridad que intentó usar en su contra. En esos momentos su relación con Marte también se redefine. Marte deja de ser un fuego impulsivo y se convierte en un fuego estratégico. Ya no necesita explotar, ahora elige cuándo actuar y cuándo permanecer quieto para que su siguiente movimiento sea tan certero como un golpe de espada directa al punto más vulnerable de la situación. Se convierte en un guerrero que sabe cuándo es tiempo de batalla y cuándo es tiempo de retiro. Este dominio sobre su propio fuego interior lo convierte en un ser peligroso para quienes busquen su caída,
porque no reacciona con ira vacía, reacciona con decisiones frías que protegen su trono y fortalecen su reino. La traición, para Escorpio, es una iniciación en un nivel más elevado de consciencia. Es la prueba definitiva para romper con dependencias emocionales que limitaban su expansión. Es la purificación radical de su camino para que no haya en su vida personas que interfieran con su verdadero destino. Es el acto que le otorga el permiso de cortar lazos sin culpa y renunciar sin mirar atrás, sabiendo que su lealtad solo puede ser entregada a quienes tengan el valor de honrarla como lo que es, un tesoro raro y sagrado. Cuando la confianza se rompe, también despierta su capacidad de regeneración física. Su cuerpo comienza a experimentar una transmutación. Cambia hábitos, transforma rutinas, reestructura su entorno físico para que la energía de la traición no permanezca en sus espacios. Purifica su casa, su habitación, su escritorio, su alimentación y su descanso. Su sistema nervioso se afina y su intuición corporal se fortalece. Su andar se vuelve más firme, su postura más erguida, su voz más contundente. La herida psicológica se manifiesta en su cuerpo como un proceso de muerte y renacimiento que lo vuelve cada día más resistente. Escorpio comienza a atraer después de una traición a personas con vibraciones más altas y más auténticas. Es como si su aura depurada funcionara como un filtro natural que repele lo falso y atrae lo genuino. Sus conversaciones cambian, su círculo íntimo se transforma, sus ambiciones se elevan. Ya no busca ser comprendido por la multitud, ahora comprende que su lugar es donde haya almas fuertes, profundas y valientes. Se convierte en un imán para quienes reconocen en él la energía de quien ha atravesado el infierno y ha regresado con las llamas en la mirada y la paz en el corazón. La traición no es el final de Escorpio, es su entrenamiento supremo. Cada vez que es traicionado, su alma crece en magnitud, su poder se refina, su corazón se purifica y su destino se reconfigura hacia alturas que su yo pasado no hubiera soñado. Su dolor no es derrota, es el campo donde entierra las semillas de sus victorias futuras. Su llanto no es debilidad, es agua sagrada que limpia sus sombras. Su rabia no es caos, es fuego que forja la espada de su voluntad. Y su silencio no es vacío, es un conjuro que invoca su próxima gran manifestación. Escorpio camina sobre los escombros de las traiciones con la misma dignidad con la que un rey exiliado camina por tierras ajenas, sabiendo que su reino no es de este mundo, que su trono está hecho de sombras y luz, y que su corona no necesita ser vista por ojos humanos para brillar eternamente. En su interior, con cada traición, nace un nuevo imperio. Y ese imperio es indestructible porque está forjado en lo único que no puede romperse jamás, su propia alma invencible. Cuando la confianza de Escorpio se rompe se produce un proceso interno que no todos perciben pero que cambia por completo su manera de vibrar ante el mundo. Esa ruptura abre un portal a dimensiones que pocas almas soportan explorar, pues se conecta con las raíces más profundas de su psique y de su memoria acásica, recordándole el motivo por el cual su espíritu eligió nacer con la fuerza de Plutón en su pecho y con la espada de Marte oculta en sus venas. Allí donde otros solo sienten decepción o dolor emocional, Escorpio experimenta un terremoto interno que mueve estructuras completas de su visión, de sus planes y de su propósito, haciéndolo renacer en otro nivel de su propia evolución. En ese instante en que siente que la confianza ha sido profanada se activa su energía de sanador y alquimista interno. Escorpio no busca la sanación fácil, superficial, ni rápida. No busca frases motivadoras de consuelo que no toquen su dolor real. Escorpio necesita sanar desde la raíz y para ello es capaz de sumergirse voluntariamente en el fango emocional, mirar de frente su herida, ver el veneno de la traición, observar su propio dolor y permitir que todo lo que duela sea sentido sin anestesia. Esa capacidad de descender al dolor sin huir es la misma que luego lo eleva, porque solo quien no huye de su oscuridad puede tocar su luz más pura. Durante este proceso su visión sobre la lealtad y la confianza se reestructura por completo. Comienza a comprender la esencia real de la confianza como una entrega sagrada que no puede ser compartida con quien no sepa sostener su peso. La confianza para Escorpio no es un acuerdo social ni una cortesía emocional, es un pacto de almas, es un contrato energético que implica la promesa de no herir en la vulnerabilidad, de no usar el secreto como arma, de no tocar sus sombras si no es con respeto y cuidado. Cuando ese pacto es roto, la consecuencia no es solo la distancia emocional, es un retiro de privilegios espirituales que el otro probablemente nunca llegue a entender. La traición en Escorpio también activa su conexión con las energías invisibles, pues su intuición se expande de manera exponencial.
Comienza a percibir no solo lo que las personas dicen, sino lo que callan, lo que piensan, lo que planean, lo que sienten y lo que temen. Su percepción energética se vuelve tan potente que muchas veces opta por el silencio total para observar sin intervenir. Allí encuentra poder, porque mientras otros actúan sin estrategia, él permanece quieto evaluando cada vibración y cada posible consecuencia antes de tomar su siguiente paso. Su silencio se convierte en un reino donde nadie más tiene acceso. En la esfera material y mundana, Escorpio rediseña sus objetivos. Aquello que antes le parecía urgente o importante puede quedar relegado ante la aparición de un nuevo propósito más profundo y ambicioso. La traición lo conecta con su sombra y su sombra, integrada, lo conecta con su mayor grandeza. Muchas veces esta experiencia es el inicio de proyectos grandes, de decisiones definitivas, de mudanzas radicales, de cambios profesionales donde ya no teme empezar de ceros y con ello se asegura jamás volver a ser dominado o herido desde la traición. Su alma recuerda que no está aquí para mendigar espacios sino para crear sus propios reinos y liderarlos con la fuerza de quien no teme a la muerte ni al rechazo. En el terreno emocional su corazón se vuelve selectivo como un oráculo. Ya no permite el acceso a quienes no hayan demostrado una lealtad absoluta y una coherencia entre palabra y acto. Si antes podía enamorarse con la fantasía, después de la traición su amor nace únicamente desde la certeza. Si antes elegía amigos por afinidad, después de la traición solo elige almas con códigos similares. Si antes confiaba en quienes mostraban bondad, después de la traición confía en quienes demuestran valor. Porque Escorpio comprende que la bondad sin coraje se doblega ante la presión y la cobardía termina generando traiciones silenciosas. Su alma necesita rodearse de quienes tengan el coraje de mirarlo a los ojos incluso en sus momentos más oscuros sin retirarse ni herirlo. En su cuerpo se genera también un proceso de transmutación. Muchas veces se siente agotado tras la traición porque su sistema energético está recodificándose. Puede necesitar dormir más, aislarse, meditar en silencio, caminar largas horas en soledad o entregarse a entrenamientos físicos que lo conecten con su fuerza marciana. Este cansancio es un signo de su renacimiento interno. Está reconstruyendo su campo áurico, reforzando su magnetismo y su escudo energético para que ninguna energía tóxica pueda volver a entrar en sus espacios sagrados. Y cuando ese proceso termina su vitalidad regresa con un impulso tan fuerte que parece renacer con mayor juventud, firmeza y determinación. En su conexión espiritual siente también un ascenso. Comprende con claridad brutal que la traición es un entrenamiento para su alma, un filtro que el universo coloca en su camino para purificar su entorno y acelerar su evolución. Comienza a dar gracias a ese dolor porque sin él no hubiera despertado aspectos de su poder que dormían bajo la comodidad. Se libera de la necesidad de venganza y suelta el rencor no por compasión al otro, sino como acto de respeto hacia su propia energía que no está destinada a ser desperdiciada en quienes no saben apreciarla. La liberación de la venganza es la verdadera victoria de Escorpio, porque demuestra que nada ni nadie puede dominar su voluntad. En su mirada nace un brillo diferente, un brillo que intimida y atrae a la vez, un brillo que dice sin palabras que ha visto la traición y ha renacido, que ha sido herido y ha sanado, que ha descendido al inframundo y ha regresado con el cetro de su propio poder. Ese brillo no se compra, no se estudia, no se imita, solo se forja en la alquimia de su experiencia. Y es ese brillo el que lo convierte en un ser imposible de olvidar, un alma que deja huella donde pisa, un espíritu que no puede ser reemplazado porque su esencia es única, antigua y eterna. La traición no es el fin de Escorpio, es el nacimiento de su versión más indómita, más intuitiva, más real y más grandiosa. Es la confirmación de que su destino no está atado a ningún ser humano, porque su destino es ser libre, soberano y profundamente invencible en cada una de sus reencarnaciones. Cuando la confianza de Escorpio se rompe, su alma comienza a sentir un llamado que va más allá del dolor y la decepción terrenal, es un llamado que lo convoca a recordar su misión real en este plano, esa misión que a menudo olvida cuando se entrega con tanta profundidad a sus vínculos y a sus pasiones humanas. La traición actúa como un rayo que quema y purifica la neblina de sus emociones para mostrarle con crudeza y claridad absoluta su propósito espiritual más elevado, recordándole que no nació para arrodillarse ante el amor, la amistad o la aceptación de los demás, sino para caminar con la frente erguida como un ser que domina sus sombras y honra su fuego interno sin condicionarlo a nada ni a nadie. En este proceso descubre que su verdadera fortaleza no está en su capacidad de venganza, de respuesta estratégica o de manipulación emocional, sino en su habilidad para mantenerse íntegro incluso cuando su mundo interior ha sido devastado. Allí radica su gloria más suprema, porque mientras muchos se quiebran y pierden la fe en la vida,
Escorpio se recompone desde su esencia más salvaje y se alza como el guardián de su propia alma, aprendiendo a no entregarla sin una causa digna y a no compartirla con quienes no puedan caminar a su lado sin temor a su intensidad. Su intensidad no es un defecto, es su don, pero la traición le enseña a no malgastar ese don en quienes no sepan honrarlo. La ruptura de la confianza también libera su creatividad reprimida. La energía de la traición, cuando es transmutada, se convierte en inspiración brutal, en visiones que trascienden la lógica, en ideas que nacen de la oscuridad y florecen con un poder inusual. Sus mejores obras, sus grandes proyectos, sus decisiones de mayor impacto suelen nacer de ese territorio donde ya nada lo ata, donde todo ha sido destruido y él se siente vacío, pero ese vacío es un espacio fértil para la creación de una nueva realidad que responde exclusivamente a su voluntad. Allí donde su corazón ha sido arrancado nace un templo que ya no puede ser profanado porque su propia presencia lo consagra. Su relación con el tiempo también cambia, porque Escorpio, al atravesar el dolor de la traición, comprende que su energía vital es un recurso sagrado que no puede ser desperdiciado en rencores ni en explicaciones a quienes nunca quisieron entender su verdad. Empieza a administrar su tiempo con el rigor de un soberano que cuida sus tierras. Cada hora, cada día, cada mes, es ahora invertido en fortalecer su reino interno, en expandir su poder, en profundizar sus conocimientos, en perfeccionar su cuerpo y su mente. El tiempo deja de ser un flujo caótico y se convierte en un aliado estratégico de su grandeza. La traición revela en él un conocimiento silencioso sobre la soledad. Antes podía sentirla como un exilio o como un castigo cuando era forzada por el alejamiento de alguien en quien confiaba, pero después de la traición su percepción cambia por completo. Comienza a percibir la soledad como su terreno de reinado absoluto, como el lugar donde nadie limita su visión, donde ninguna palabra externa debilita su fe y donde su intuición se escucha más fuerte que nunca. Allí descubre su verdadera compañía, su propio espíritu, que no lo juzga ni lo abandona, que lo conoce en su luz y en su oscuridad y le recuerda que siempre ha sido suficiente. En ese estado elevado, su conexión con lo invisible se potencia hasta niveles que asustan a quienes perciben su cambio. Puede presentir catástrofes antes de que ocurran, detectar enfermedades en quienes lo rodean con tan solo verles los ojos, adivinar palabras no dichas y sentir el dolor de los demás incluso cuando ellos mismos no lo han reconocido. Esta sensibilidad puede ser abrumadora si no la canaliza, por ello comienza a reforzar sus rituales de limpieza energética, sus protecciones invisibles, sus invocaciones nocturnas a las fuerzas de luz y sombra que lo guían desde planos superiores. Su aura se vuelve tan cargada de poder psíquico que aquellos que lo hieren sienten su ausencia como un frío eterno, incluso si Escorpio no pronuncia venganza, porque su simple decisión de retirarse es suficiente para romperles el acceso a una fuente de energía que los sostenía sin que ellos lo supieran. En su camino tras la traición también desarrolla un sentido de justicia que va más allá de lo humano. Empieza a percibir la justicia divina como un ciclo inevitable que no requiere su intervención directa. Su visión de Plutón le muestra que la vida se encarga de cobrar cada deuda y de ajustar cada desbalance con precisión quirúrgica. Esa certeza le otorga una paz invencible, porque sabe que su destino está en sus manos pero que el destino de quienes le fallaron no le corresponde a su espada, sino al universo mismo. Entonces se enfoca en sí, liberando esa energía de lucha y entregándola a su renacimiento, construyendo su siguiente etapa sin mirar atrás. En este proceso, su magnetismo se refuerza. Escorpio no necesita buscar ni pedir reconocimiento porque su sola presencia se vuelve un campo gravitatorio que atrae lo que corresponde a su vibración renovada. Personas con poder real, con visión clara, con alma indómita, comienzan a aparecer en su camino, reconociendo en su mirada la señal de quien ha bajado al infierno y ha regresado sin perder su luz. Incluso sus enemigos terminan admirándolo en secreto porque perciben que su fuerza no proviene de la arrogancia sino de una oscuridad dominada y de una luz que no depende de nada externo. La traición termina siendo su bendición oculta. Es la prueba que lo libera del apego y la debilidad, el dolor que lo pule hasta convertirlo en diamante, la noche que lo entrena para reinar en la oscuridad sin olvidar la dirección de su estrella. Cada traición es un escalón en su ascenso hacia la versión de sí que su alma desea manifestar. Cada traición es el final de un ciclo y el inicio de su verdadero legado. Y mientras camina, con el fuego de Marte en su pecho y la sombra de Plutón en su espalda, se convierte en un ser invencible porque ya no depende de ninguna confianza externa para sostenerse, confía en sí mismo, y esa es la única confianza que jamás puede ser rota. Cuando la confianza de Escorpio se rompe, su espíritu entra en un estado de alerta que ningún otro signo puede igualar,
porque su conexión con el inframundo psíquico le permite percibir no solo lo evidente, sino todas las fuerzas ocultas que se mueven detrás de la traición. Su energía comienza a vibrar como un campo electromagnético cargado de fuego y silencio, y aunque su superficie se mantenga serena y su voz continúe sonando con la misma calma, su interior se convierte en un volcán contenido que reorganiza sus placas tectónicas para crear un territorio nuevo donde ningún traidor vuelva a poner pie. La traición no es solo un hecho para Escorpio, es un detonante cósmico que reestructura su destino y reordena la jerarquía de sus afectos, de sus lealtades y de su tiempo. En ese momento algo en su conexión con Plutón le revela un aspecto de su misión de vida que antes permanecía velado. Comprende que ha venido a vivir la intensidad de la vida en todas sus formas y que la traición es solo una más de esas pruebas diseñadas para forjar su carácter en acero psíquico. Por ello su reacción no es quedarse en la herida, sino usar la herida como pasadizo hacia un poder mayor. Comienza a percibir los patrones repetidos de traición en su vida y a destruirlos desde la raíz, rompiendo cadenas kármicas que quizás venía cargando desde generaciones pasadas. La traición le muestra la oportunidad de liberarse no solo de esa persona que le falló, sino también de todo un sistema de creencias que antes lo hacía entregar confianza de manera precipitada o sin una evaluación profunda. Su energía marciana se canaliza entonces en un tipo de acción silenciosa y sostenida. Mientras otros reaccionan con impulsividad y palabras hirientes, Escorpio actúa con una estrategia tan sigilosa que su oponente solo se da cuenta cuando ya no hay nada que hacer para recuperar su lugar. Esto no nace de un rencor ciego, sino de la conciencia de que su vida no puede quedar abierta a quien ha demostrado no saber manejar su esencia. Así, cada paso que da desde ese momento es una declaración de independencia y un acto de amor propio. Su fuerza de voluntad se vuelve casi inhumana porque Plutón despierta en él la memoria de todas sus muertes y renacimientos, recordándole que ningún final puede detenerlo, que ningún dolor puede derrotarlo y que ninguna soledad puede consumirlo, porque siempre renace más fuerte. En la ruptura de la confianza también descubre un nuevo concepto de libertad. Antes su lealtad era su manera de expresar amor y compromiso, pero después de la traición comprende que la lealtad no es un voto eterno hacia el otro, sino un voto eterno hacia su propia alma. Se libera de la culpa de cerrar puertas, se libera de la duda sobre su intuición y se libera de la necesidad de dar explicaciones a quienes ya demostraron no valorar su transparencia. Esa libertad se convierte en su nueva religión silenciosa, en un credo secreto que rige cada uno de sus días sin que nadie lo perciba desde afuera. La traición le otorga la certeza de que no necesita ser comprendido, solo necesita ser fiel a su verdad y respetado por su energía. Su relación con su cuerpo físico también se transforma en estos procesos de ruptura. A menudo siente la necesidad de desintoxicarlo porque percibe que la traición deja una huella energética en sus órganos, especialmente en su sistema sexual y digestivo, donde las emociones se procesan en la alquimia de su biología. Puede iniciar cambios drásticos en su alimentación, en sus horarios, en sus prácticas físicas, entrenando con disciplina o retirándose a ayunos silenciosos para limpiar cualquier residuo de ese vínculo roto. Este proceso es parte de su regeneración integral, porque Escorpio no se sana solo a nivel mental o emocional, necesita purificar todo su sistema hasta sentir que su templo ha sido liberado de cualquier impureza ajena. La traición también despierta su parte más mística y le recuerda su poder de invocación y decreto. Es allí cuando pronuncia sus palabras silenciosas, esas palabras que no se escuchan con los oídos pero que resuenan en el tejido mismo de la realidad. Comienza a decretar su renacimiento con la fuerza de quien no necesita un ritual externo, porque su simple intención concentrada es suficiente para doblar la materia a su voluntad. Es cuando sus sueños se vuelven premonitorios, cuando sus meditaciones le revelan verdades ocultas, cuando su visión psíquica se agudiza como un halcón que ve a kilómetros de distancia. Y en ese estado ya no hay lugar para la compasión mal entendida, porque Escorpio comprende que la compasión sin límites se convierte en autoabandono. La traición despierta también su capacidad de liderar sin buscar seguidores, porque Escorpio no necesita admiración ni obediencia, solo necesita espacio para manifestar su visión. La gente comienza a percibir su cambio de vibración y muchos lo siguen de manera natural, atraídos por la fuerza magnética de su aura que ahora se presenta más oscura y poderosa, pero también más sabia y justa. Su liderazgo nace de su experiencia directa con la muerte simbólica, con el dolor transformado, con la pérdida convertida en oro, con la traición transmutada en visión profética. Su palabra se vuelve un bálsamo para algunos y un filo para otros, pero ya no se preocupa por suavizar su verdad porque comprende que su misión es remover, transformar y regenerar todo lo que toca. En el silencio que sigue a la traición, su conexión con su sombra se hace tan íntima que comienza a amarla sin miedo.
comprende que su oscuridad no es enemiga de su luz, sino guardiana de su poder. Allí donde otros se pierden en la culpa o en el deseo de venganza, Escorpio se encuentra con su esencia inmortal. Mira su reflejo en las aguas negras de su psique y ve un espíritu que nunca podrá ser sometido, un guerrero que ha conocido todos los infiernos y ha salido de ellos con la corona intacta. Es entonces cuando su corazón late con una paz indómita, una paz que no depende de ningún otro ser humano, una paz que es en sí misma la mayor de sus victorias. La traición no lo disminuye, lo corona. La traición no lo quiebra, lo templa. La traición no lo oscurece, lo revela. Porque su camino no es el de quienes viven buscando seguridades afuera, su camino es el de quienes se hacen tan fuertes en su verdad que ninguna traición puede arrancarles su esencia. Y mientras sigue caminando, con los ojos encendidos por el fuego de Marte y la mirada profunda de Plutón, su sola existencia se convierte en una profecía viviente de poder, un mensaje silencioso al mundo de que no hay nada ni nadie que pueda destruir el destino de un Escorpio que ha aprendido a levantarse desde la nada con el alma en llamas y el corazón lleno de su propia eternidad.